Saludos a todas y todos, gracias por unirse a Ecuador en Contacto en su segunda emisión. Y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos alertó que entre julio y septiembre se registra el 60% de los incendios forestales en el país. Indican que el 99% de estos incendios tienen origen antrópico, es decir, son provocados por acciones humanas, por lo que impulsan acciones de prevención para atacar el problema de raíz. Aquí invitan a la población a no lanzar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos. También evitar realizar fogatas en zonas no autorizadas, entre otros temas. Este llamado lo realizan frente a la época seca que suelen vivir los países, un periodo que incrementa el riesgo de que ocurran incendios forestales, déficit hídrico y sequías. Con esta información iniciemos la jornada de noticias de hoy jueves, amigos y amigas. Veamos cuáles son los titulares destacados. Se apeló a la presidencia de la Asamblea Nacional. RC cuestiona conocimiento legislativo de Nils Olsen. Pacientes trasplantados siguen sin recibir sus medicamentos. Y la reforma para el retorno de bases militares extranjeras debe pasar primero por la Corte Constitucional. Ya venimos con el desarrollo de las noticias, quédense junto a nosotros. Amigos y amigas, y contarles que la Revolución Ciudadana apeló la presidencia de Nils Olsen en el Legislativo la mañana de este 5 de junio. Esto se dio en medio del cambio del orden del día para abordar un punto relacionado a la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, decisión que fue el 13 de mayo en el anterior periodo de la Asamblea. Ambas bancadas mayoritarias midieron sus fuerzas para buscar respaldo en el Legislativo. Rolando Goyes nos cuenta un poco más. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. La sesión del Pleno de este jueves 5 de junio, que inició con la intención de debatir una reforma a la Ley de Discapacidades que finalmente se archivó, terminó en confrontación política. Todo empezó cuando Henry Boscas de ADN mocionó un cambio del orden del día para revisar la terna del Consejo de la Judicatura, que dejó aprobando la anterior asamblea. En primer término, la moción no tuvo el respaldo. Legisladores de Pachacutic, como Carmen Tiupul, se abstuvieron inicialmente. Esto generó que varios legisladores se acerquen a Tiupul a tratar de convencerla que cambie de parecer, y cuando lo lograron, Bosques pidió la rectificación de la votación, mas no la reconsideración, algo que la bancada del correísmo rechazó. Su reacción fue apelar a la presidencia de Nils Olsen, titular de la Asamblea, y acusarlo de vulnerar la ley orgánica de la función legislativa. El legislador Fernando Cedeño sostuvo que no era legal reconsiderar ni rectificar una decisión ya adoptada, y criticó a Olsen por seguir con la votación pese que no se había presentado la apelación. Ante esto, Olsen reaccionó a lo dicho por Cedeño. En esta sesión no se ha violentado ninguna norma procedimental. Se ha presentado una solicitud de cambio del orden del día dentro del tiempo que determina la ley y se ha solicitado la rectificación de la votación, de acuerdo al 146 de la Ley de la Función Legislativa. Es así, presidente encargada, que esta apelación carece de sustento legal. Apelación que para Adrián Castro de ADN no tenía fundamento, de ahí porque Nils Olsen regresó a ocupar la presidencia. Bueno, es que era ilógico apelar a la presidencia cuando no se tiene argumentos legales. En su momento se les dijo, revisen el artículo 146 de la ley. Estaban manifestando los señores de la Revolución Ciudadana de que es imposible que se pueda hacer una rectificación dentro de un punto de cambio del orden del día. Se les mandó a revisar el 146 y, como ustedes saben, de acuerdo con la Constitución, en derecho público se hace estrictamente lo que la ley permite. Y en ese artículo no está excepcionado que la gente no pueda rectificar en un cambio del orden del día. No así para Blasco Luna de la Revolución Ciudadana, que agregó que lo que se busca es tomar el control total de la Asamblea a cambio de favores políticos. Nunca ha pasado en el Pleno de la Asamblea Nacional que un cambio del orden del día se rectifique. Pero hoy día, con la fuerza de su prepotencia y con los votos que también nos llama la atención, cambiaron de última hora porque estuvieron legisladores sentados al lado presionándoles.
a los que se abstuvieron, para poder tener con las justitas 70 votos. Al final de la plenaria, la mayoría legislativa, encabezada por el partido oficialista, logró que se anule la terna para la judicatura enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 3 de mayo, un día antes de finalizar el periodo la anterior legislatura. Con 79 votos, el legislativo aprobó la moción del legislador oficialista Henry Bosques, quien acusó irregularidades en la designación de los candidatos Iván Patricio Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel Romero Esteves. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goiz García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos inmediato a otros temas y contarles que una vez que la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para la presencia de bases extranjeras militares en nuestro país, el siguiente paso es que esta decisión sea conocida por la Corte Constitucional y ella remita a la instancia correspondiente. Así lo precisó el jurista Jorge Peñafiel. Esta propuesta de eliminación de la prohibición de bases militares ya fue aprobado por la Corte Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hubo un aval de procedibilidad y de determinación del trámite que debe llevar a cabo para verificar si es reforma o enmienda. La Asamblea, al haber aprobado ya de manera previa esta potencial reforma a la Constitución, tiene que someterse a un referéndum constitucional. Esto tiene que ir a un evento de elecciones convocado debidamente por el Consejo Nacional Electoral, que tiene un plazo de 45 días para convocar y llevar a cabo el proceso de consulta popular para que la gente, la ciudadanía en las urnas decida si está de acuerdo con la eliminación de esta prohibición. Indicó que la Corte hace una revisión de forma para decidir cuál es el proceso al que debe acudir la ciudadanía. La Corte Constitucional hace una revisión de fondo y de forma para determinar cuál es el proceso a llevar a cabo, sea el de enmienda constitucional o el de reforma constitucional. Eso ya lo hizo en su dictamen. Antes de llegar a la Asamblea Nacional, esto fue sometido al control constitucional de la Corte. Al haberse ya emitido ese dictamen en donde determina que debe ser a través de reforma constitucional, ya la Asamblea Nacional da el aval político en base a que, en efecto, los representantes de la ciudadanía están de acuerdo para someterlo a un referéndum constitucional y este tendrá que ser llevado a cabo en los próximos meses, ¿no? Menciona que esta reforma no es condicionamiento a nuestro país y que de darse la aprobación en el referéndum, el presidente de turno pondrá las reglas del juego. La reforma consiste en la eliminación de la prohibición. No establece un condicionamiento o una dinámica de evidenciar el apoyo a una u otra país en específico, sino simplemente la eliminación de la prohibición de tener bases militares en el Ecuador. Esto quiere decir que en algún momento de darse la aprobación en el referéndum, cualquier gobierno podrá determinar, de acuerdo a su política internacional, su política de seguridad, si está o no de acuerdo con llevar a cabo un proceso de instalación de bases militares o, en su defecto, prestar nuestras bases militares o llegar a un nivel de cooperación. En el legislativo se mencionó que la iniciativa propuesta para las urnas no restringe derechos ni garantías constitucionales. Se indicó que la necesidad de la modificación radica en que el 90% de los homicidios está vinculado al narcotráfico. La base de Manta, recordemos, fue la última en operar en nuestro país hasta el año 2009. Continuamos con más temas de interés, amigos y amigas, y contarles que el ejército ecuatoriano informó que el miércoles 4 de junio de 2025 se realizaron operaciones de reconocimiento en el sector La Barquilla, en la provincia de Sucumbíos, frontera norte del país. Las acciones fueron ejecutadas con base en información de inteligencia militar y forman parte de un despliegue iniciado el pasado 9 de mayo tras una operación en Alto Punino, sector donde, recordemos, asesinaron a 11 militares cuando realizaban operaciones contra la minería ilegal. Como parte de la intervención, señalaron que se encontraron con personas armadas posiblemente pertenecientes a disidentes de la guerrilla. Durante la operación se detuvo a un individuo que afirmó ser parte del Frente Carolina Ramírez. La persona fue entregada a las autoridades competentes para el desarrollo de los procesos legales correspondientes. El ejército informó que se reformó la zona con equipos de combate y de aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y que continúan los operativos para identificar si existen más grupos armados en el área. Contarles sobre el Frente Carolina Ramírez, amigos y amigas, y es que se habla que es una de las disidencias de las FARC y que se basa su economía en la comercialización de estupefacientes. Y con este tema pasamos de inmediato a nuestra primera pausa aquí en Ecuador en Contacto. Quédense junto a nosotros que ya volvemos.
ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Amikmehru. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. Amigas y amigos, gracias por estar pendientes de este segmento radial en donde aprendemos a saludar en diferentes idiomas de nuestras nacionalidades del Ecuador. Escuchemos cómo se dice en el idioma Guautededo, buenos días, compañero. Waponin baneke llena kevi. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir juntos una vez más. Waponi baneke yeya kevi. Ahora escuche con atención y aprendamos a decir buenas tardes, compañero. Waponi gawariken llena kevi. Y cuando en la noche nos encontramos con alguna persona, ¿cómo decimos buenas noches, compañero? Waponi woyowoten llena kevi. Los saludos que aprendemos hoy puede volver a escuchar en nuestra página de internet www.corape.org.es. Recuerde, si quiere saludar, saluda en Guautededo, idioma de la nacionalidad guaurani. Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Continuamos en nuestra jornada noticiosa. Gracias a quienes se mantienen en sintonía de Ecuador en Contacto, amigos y amigas. Qué gusto que nos sintonicen a esta hora del día. Y contarles que la Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados nuevamente informó que no cuentan con los medicamentos que debe entregar mes a mes las casas de salud a cargo del gobierno. Así lo dijo William Aulestia, presidente de esta organización, que mencionó que en lista de espera para un trasplante hay más de 10.000 personas en el país. Rolando Goyes nos cuenta un poco más acerca de esta difícil realidad. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. Los pacientes trasplantados se suman al reclamo por falta de medicamentos que no se entregan en los dispensarios de la Red Pública de Salud. Así lo mencionó William Aulestia, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados, ASO-EPAT. Yo llevo 8 años, 2 meses de trasplantado. Y yo que recuerde, desde el primer día que me trasplanté, siempre hubo la queja de falta de medicamentos. Hoy, luego de 8 años, 2 meses de haber luchado, haber trabajado en este tema, no logramos superar esta problemática que tiene el hospital de la falta de gestión para adquirir medicamentos en base a lo que requiere el paciente, ¿no? No tenemos medicamentos hoy por hoy. Añade que al no contar con los medicamentos, muchos de los pacientes empeoran su condición, ya que tan solo un fármaco puede llegar a costar más de $200. El tacrolimus, por ejemplo, la caja de 50 supera los $250, un solo medicamento. Hay gente como yo que toma más de 8 medicamentos, entonces realmente se requiere un presupuesto bastante grande para poder asumir esta necesidad diaria de la ingesta de medicamentos, porque un día que un paciente no toma medicamentos corre el riesgo de que haya un rechazo al órgano, consecuentemente puede haber una muerte también. Además que son reiteradas ocasiones que han pedido a los ministros de salud y presidentes de turno que puedan hacerse eco de sus reclamos, ya que varios de los pacientes tienen descuentos del IES y no reciben la atención oportuna. Hay gobiernos ineficientes, gobiernos y ministros de salud que no tienen conciencia de que el sistema de salud debe ser una prioridad. Un pueblo sin salud es un pueblo improductivo. Y toda la vida nosotros hemos estado demandando de esta agilidad que debe tener el gobierno, la política pública a través del sistema de salud, para que se hagan mejoras en todo el sistema de adquisición de medicamentos, insumos, reactivos, equipos, etcétera, etcétera. Recuerda que el donar órganos podría darle una nueva oportunidad de vida a 11 personas. De ahí la importancia que la ciudadanía tome conciencia de esta decisión altruista. Por cada paciente que done sus órganos podemos salvar hasta 11 vidas. Recordemos que de un paciente vivo se puede donar el corazón, el hígado y el riñón. Y de un donante cadavérico, pues obviamente estos órganos más el tema de
páncreas, las córneas, músculo, tejido, etc. Esto a propósito que el 6 de junio es el Día Mundial del Paciente Trasplantado, día en el cual se celebra una nueva oportunidad de vida, pero también sirve para levantar la voz ante el olvido de las autoridades. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goiz García. Corapé informa. Y el Ecuador se integra. Avanzamos con más información, amigos y amigas, y nos vamos hasta la provincia de Azuay. Y es que la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador hizo un reconocimiento al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por su compromiso con la protección y defensa de los derechos de los guardias de seguridad privada en la capital Ushuaia. En este contexto señalaron que de los aproximadamente 240.000 guardias de seguridad privada en Ecuador, muchos enfrentan precarización laboral, especialmente en el sector público, pero el alcalde cuencano ha marcado una diferencia al promover iniciativas que favorezcan su bienestar. Vamos con los testimonios de este tema gracias a nuestros compañeros de Radio Zona Onda. Hay un tema muy interesante e importante que mencionar que está sucediendo aquí en la alcaldía de Cuenca. Y valoramos las acciones positivas que ha generado el actual alcalde, el doctor Cristian Zamora, al prohibir y a no permitir que se genere la precarización al sector de la seguridad privada. Esto es una voluntad política también que tienen que actuar las autoridades seccionales, no solo el Ejecutivo. Aquí no permiten que haya explotación porque obviamente hay un alcalde que hace respetar los derechos del trabajador y hace que la compañía cumpla. Pero para que esa compañía cumpla también hace que él genere esa contratación con los valores adecuados, porque aquí debe también el empresario ganar o obtener una ganancia adecuada para que también pueda pagar al trabajador de la seguridad. Actualmente existen 260.000 trabajadores de la seguridad privada. ¿Cuántos están siendo contratados por las instituciones públicas en general, por el Ejecutivo y por el desconcentrado? Alrededor de 130.000 trabajadores de la seguridad privada. El principal precarizador de la mano de obra del trabajador de la seguridad privada es el Estado y la mayoría de instituciones del desconcentrado, a excepción o excepciones especiales como es la de Cuenca. Y no deberían ser especiales, sino deben ser correctas y justas, que se deberían replicar a nivel de todo el país. Pero aquí vemos un ejemplo muy claro. Y eso es lo que pide el sector empresarial, que se respete la mano de obra. Ahora, además de aquello, también debemos tener muy en cuenta que no solo se está luchando por el tema del sector, del tema de las acciones sociales o laborales que beneficien al trabajador. Esto conlleva algo más profundo, porque el momento de que el trabajador de la seguridad no tiene su salario adecuado, ¿a qué estamos propendiendo? A que haya explotación laboral, no haya pagos adecuados, haya, en este caso, robos o se pueda sustraer objetos de las instituciones públicas a nivel nacional. Y antes de irnos a una pausa, amigos y amigas, contarles que la Policía Nacional capturó a un ciudadano por el delito de pornografía infantil, esto en la provincia de Azuay. La institución precisó que la investigación del caso se realizó durante meses y mediante técnicas especializadas. Aquí lograron identificar que el individuo Cristian S., a través de su cuenta personal de Google y con los servicios Drive y fotos de ahí, almacenaba y subía archivos clasificados como material de abuso sexual infantil. Recordemos que el delito de pornografía infantil está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país. Según el artículo 113, cometen este delito las personas que fotografíen, filmen, graben, transmitan o editan materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro formato que contengan desnudos de niños y adolescentes en actividad sexual. Recordarles también que este delito es sancionado con cárcel. Y con este tema, amigos y amigas, llegó el momento de separarnos nuevamente de ustedes, pero ya regresamos con más noticias. Me llamo Teresa Shiki. Estamos en el Parque Etnobotánico Omaere. El Parque Etnobotánico Omaere es el parque de las etnias, de las culturas indígenas de aquí de la Amazonía, para poder compartir las experiencias y las prácticas de los conocimientos y saberes ancestrales de todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador aquí en la Amazonía. Empezamos así nosotros, de la nada, puro pastos. Tuvimos que trabajar muchos años y tuvimos que traer muchas plantas de otros lugares, de otros espacios que iban en los carreteros y así andábamos buscando para poder nuevamente repoblar como un bosque primario.
Y ahorita ustedes ven, ya están casi unos 27 años, ya tenemos un bosque casi primario. Entonces lo que hicimos es que yo fui una herbóloga, empecé a trabajar con plantas y todo, cultivar todas las plantas. Ahorita en el Parque Etnobotánico podemos observar mucho y enseñamos eso a toda gente que viene a visitar el Parque Etnobotánico Maire. Aquí está el saber ancestral de todas las nacionalidades indígenas de Ecuador. El objetivo y la meta de poder construir nuestros sueños es enseñar, a educar, a conservar y reforestar. Para usted, Teresa, ¿qué es el Jardín Etnobotánico Omaere? Para mí el Parque Etnobotánico Omaere es salud, alimento y vida. Que al quedarte callada, a la única persona que proteges es a tu agresor. Ten a la mano un teléfono fijo o celular para pedir ayuda. Reporta al 911 o pide que otra persona lo haga. Por eso es importante que le cuentes la situación a alguien de tu confianza y crees una clave de alerta. Si presencias o escuchas casos de violencia, no dudes en reportar al 911, aunque no conozcas a la víctima. Protege a los niños y personas vulnerables en tu casa. Esa es la clave para romper el silencio de la violencia. Si lo consideras necesario, solicita medidas administrativas de protección y ayuda psicológica. Prevenir y evitar la violencia es posible si todos ayudamos. Estamos de regreso, amigos y amigas, para continuar con más información aquí en Ecuador en Contacto, y ahora nos vamos hasta Cotopaxi. Y es que en el Cantón Salcedo, un 40% de los locales comerciales aún no ha tramitado el permiso anual de funcionamiento, un documento que tiene carácter obligatorio para el ejercicio comercial. Según el comisario nacional Diego Viteri, hasta la fecha solo el 60% de los establecimientos han cumplido con este requisito, mientras que el porcentaje restante sigue pendiente. Las autoridades han manifestado su preocupación ante esta situación, porque sin los permisos pueden recaer sanciones para los propietarios que operen fuera del marco legal. Nuestra compañera Paulina Balseca de Radio Latacunga nos cuenta más. En el Cantón Salcedo, hasta el momento, el 60% de locales han adquirido el permiso anual de funcionamiento. Diego Viteri, comisario nacional, dio a conocer que el 40% restante es por falta de compromiso. Añadió además que realizan operativos permanentes. Diariamente hacemos operativo conjuntamente con la Policía Nacional que nos colabora, nuestro ente de apoyo. Se han llegado a algunos negocios, pero la gente pone bastante resistencia. Al momento que nosotros llegamos con el sello de clausura, critican, cuestionan a la autoridad, que la autoridad es mala, que no ayuda al progreso del empresario, del emprendimiento, pero no es así. Simplemente la cuestión es de que todos tenemos que cumplir la ley. Lamentablemente la gente, la idiosincrasia, la mentalidad de la gente es así que piensa que puede no tener el permiso y puede hacer lo que ellos quieren. Un 60% tienen ya los negocios, falta un 40% que está poniendo resistencia. Como les repito, al momento que uno llega con la autoridad, con la policía, ese momento recién se asustan, ese momento se están queriendo sacar, cuando eso ya se debe obtener los 3 primeros meses de cada año. Viteri informó que al menos 6 clausuras se han registrado en las últimas semanas por el incumplimiento de esta normativa y recordó a los ciudadanos que la obtención del PAP es obligatorio. Sí, de hecho nosotros ya tenemos sectorizados algunos sectores ya para hacer los operativos y se ha hecho algunas clausuras. ¿Cuántas clausuras? Tenemos 6 clausuras hasta el momento. Vamos a esperar a que en la gobernación se entreguen más sellos de clausuras para seguir clausurando. Por eso invitamos a la ciudadanía que cumplamos con la ley. No es difícil, solamente tiene que tener los requisitos y cumplir con la normativa. Todas las entidades que somos presos para lo que es este permiso están entregando. De hecho, los demás propietarios de negocios ya lo tienen, es porque están entregando los permisos. El permiso es obligatorio.
hay personas que dicen que por ser artesanos, que por recién haberse puesto el negocio, no quieren cumplir. Por eso les informan a las personas que es obligatorio. Primero se saca el permiso y después se monta el negocio. La gente piensa que es al revés, que primero se pone el negocio, ve cómo le va y después está preocupado recién los permisos. Cuando la autoridad llega con los sellos de clausura, ahí recién están asustados y están queriendo sacar los permisos. Añadió además que están a la espera de más sellos de clausura que son dotados por la Intendencia para continuar con los operativos y sanciones a quienes no han sacado el permiso anual de funcionamiento, mismo que se debe tramitar en los 3 primeros meses del año, resaltó, reportó Paulina Belseca. Seguimos con más noticias junto a ustedes, amigos y amigas. Gracias por tomarse estos minutos de su tiempo y sintonizar Ecuador en Contacto. Y ahora vamos con temas internacionales importantes gracias a la DW en español. Y es que la explosión en el puente de Kerch en Crimea el martes se produjo luego de un ataque ucraniano masivo que destruyó varios aviones de combate rusos. Expertos coinciden en que más allá del material militar inhabilitado, el daño moral infligido al Kremlin es enorme. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Estos aviones son utilizados por Rusia para atacar a Ucrania. Bombarderos Tu-22 y Tu-95, este último conocido como Oso por la OTAN. Varios de estos aparatos fueron destruidos por drones ucranianos. El número exacto sigue siendo una incógnita. Ucrania habla de 40, esto supondría 1/3 de todos los bombarderos estratégicos de largo alcance de Rusia. La propaganda rusa dice que la cifra es exagerada. 5 bombarderos Tu-22 y 4 Tu-95 fueron destruidos, además de un avión de transporte Antonov, pero las cifras pueden variar. Analistas militares independientes sospechan de que el número es mayor de lo que admite la propaganda rusa y bastante menor de lo que afirman oficiales ucranianos. Si nos fijamos en las últimas imágenes obtenidas por satélite, 13 aviones fueron destruidos o gravemente dañados. Desarrollado en la Unión Soviética en la década de 1950, el Tu-95, propulsado por hélice, es uno de los bombarderos en activo más antiguos del mundo y forma parte del programa de disuasión nuclear rusa desde hace décadas. Sin embargo, ni ese ni el Tu-22 se fabrican en la actualidad, por lo que su pérdida no puede ser reemplazada. Además de los daños materiales, analistas afirman que los drones ucranianos han causado sobre todo un enorme daño a la moral del Kremlin. Para Putin es importante no solo mostrar superioridad moral fingiendo que esta guerra tiene algo que ver con la historia y las reivindicaciones rusas, sino también tener ventaja militar. Quiere que se vea a Rusia como país tecnológicamente avanzado y preparado para atacar inesperadamente. Pero lo que estamos viendo es una ventaja tecnológica ucraniana utilizando materiales baratos. Esto daña sobre todo el prestigio del ejército ruso y de sus servicios secretos. La cuestión ahora es cuál será la reacción del presidente Putin. Este tema internacional concluimos nuestra segunda jornada noticiosa de hoy jueves 5 de junio de 2025. Gracias a quienes se conectan, a quienes sintonizan fielmente este espacio y por supuesto a quienes son nuevos, bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Estamos constantemente actualizando las noticias que surgen en el país. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, X, TikTok, así que ahí ustedes estén pendientes de nuestros contenidos y por supuesto compártanlos. Nos seguimos encontrando mañana viernes a través de los medios comunitarios. Un abrazo.